Hola a todos. Disculparán un poquito la forma de grabar este video, pero bueno, luego no alcanza el tiempo con las actividades y aprovecho los momentos que se tengan disponibles. El motivo de este video es para hablar un poquito acerca de su proyecto de investigación. Antes que nada, recuerden que solamente es un proyecto, no deben de aplicar nada, solamente es hacer la propuesta sobre algún tema en el cual a ustedes les gustaría profundizar y realizar una investigación. ¿Sale? Entonces, para que no se preocupen, no van a tener que aplicar nada de lo que ustedes propongan ahí, por lo menos en este semestre. La intención de realizar esta actividad es que a ustedes les quede claro, o un poco más claro, cómo es que se construye una investigación. Ahorita es solamente que ustedes se entrenen un poquito los pasos que se deben de seguir para hacer una propuesta. Son básicamente cuestiones metodológicas, entender la lógica metodológica, entender cómo es que se debe de seguir el método científico. Entonces, básicamente es que ustedes ensayen cada uno de los pasos y que dudas que vayan surgiendo en cómo es que se manejan estos pasos, ya en la práctica pues las vayamos resolviendo. El primer punto que deben ustedes construir es la cuestión del planteamiento del problema. Bueno, básicamente hago un paréntesis. El método científico, recuerden que se basa en primer paso, observación; segundo paso, planteamiento del problema o pregunta de investigación; tercer paso, hipótesis; cuarto paso, la experimentación; quinto paso, las conclusiones, que es donde ustedes refutan o amplían alguna teoría. A grandes rasgos ese es el método científico. Obviamente lo vamos a ir acomodando de acuerdo a las necesidades y al campo, que en este caso es la psicología. Entonces, cuando nosotros estamos observando desde una visión científica, pues obviamente lo hacemos totalmente distinto al común de la gente, al sentido común, que por ahí en la materia de investigación científica en psicología pues ya vimos la diferencia, o vieron la diferencia entre sentido común y ciencia. Nosotros tenemos que abordar y observar los fenómenos que pasan a nuestro alrededor desde una postura científica, desde una postura psicológica. Entonces, lo primero que hacemos es ser curiosos acerca de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué problemáticas, qué temas consideran ustedes relevantes que se relacionen con el campo de la psicología? Ya teniendo el tema, vamos a empezar a construir nuestro planteamiento del problema. El planteamiento del problema solamente es una pregunta, donde ustedes van a plasmar las variables que quieren investigar, en donde básicamente los temas que quieren profundizar. ¿Sale? En su pregunta de investigación ya tienen que venir las variables psicológicas que ustedes, en las cuales ustedes están interesados. Por ejemplo, me interesa a mí porque considero que es una problemática que viene en aumento, el suicidio. Ese es mi tema. Ahora tengo que crear una pregunta de investigación. ¿Vale? Para esa pregunta de investigación es importante que ustedes lean un poquito acerca del tema que les interesa. Buscar investigaciones, buscar escritos que hablen sobre, en este ejemplo, el suicidio. Ya cuando nosotros leemos un poquito más acerca del suicidio, eso nos va a permitir tener mayores elementos, mayor conocimiento, mayor información para plasmar una pregunta de investigación que sea pertinente al campo que nos atañe, en este caso al campo de la psicología, que sea que tenga un impacto tanto en nuestro campo como en lo social. Todo conocimiento científico, recuerden que debe de tener una utilidad en la práctica.
la pregunta de investigación también debe de ser un poquito novedosa. Hay preguntas que pueden ser buenas, pero que realmente ya no son novedosas. Decía un maestro, no quieras preguntarme si el hilo rojo pinta de rojo, porque es algo que ya se sabe. Entonces hay que buscar un poquito la novedad, la viabilidad y la pertinencia a nuestro campo o a nuestra disciplina de especialidad, que en este caso es la psicología. ¿Vale? Entonces tienen que siempre estar considerando esto. Voy a regresar al ejemplo. Me interesa el suicidio. Leo sobre el suicidio y me doy cuenta que con base en las estadísticas, el suicidio ha aumentado principalmente en población adolescente, de 12 a 18 años. Es una suposición, ¿eh? Y entonces ya sé que el suicidio está aumentando en esa población, pero quizás no sé por qué. Entonces puedo hacer una pregunta que esté relacionado a eso. ¿Cuáles son los factores que favorecen el intento suicidio en jóvenes de 12 a 18 años? Entonces ahí ya mi pregunta de investigación es más específica, es más concreta. Ya estoy presentando las variables que me interesan conocer. En este caso es el suicidio, la edad y identificar las variables que están relacionadas con estos dos constructos. Entonces, si checan, nuestra pregunta de investigación debe de ser muy clara y ya muy precisa, especificando las variables que me interesan analizar. Ese es el primer paso que debemos de realizar, ya que la pregunta de investigación nos va a orientar en las demás fases que vamos a ir construyendo de su proyecto. Ya cuando yo tengo una pregunta de investigación clara, eso ya me ayuda a construir un marco teórico más preciso, a tener hipótesis más claras e incluso a ir pensando en qué técnicas o instrumentos podría utilizar para llevar a cabo esa investigación. Si mi pregunta de investigación es ambigua, es muy amplia o no es pertinente, pues entonces todas mis demás propuestas que haga en torno a ella pues van a ser inadecuadas. Entonces hay que cuidar mucho esa parte, ¿vale? Entonces en algunos casos he contestado a algunos foros de ustedes donde mencionan ya su tema. Les he dicho, sabes que el tema es pertinente a la psicología, ahora lee un poquito acerca de ese tema para que logres construir una pregunta ya más clara sobre qué te gustaría investigar. Entonces espero que con esta explicación les ayude un poco a que ustedes construyan una pregunta de investigación más clara, más precisa sobre el tema de su interés. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Tienen los medios para ponerse en contacto conmigo. Y pues bueno, a seguir trabajando. Saludos.